Continuamos con nuestro evento CFO Summit. Vamos a empezar con el panel de CFOs. Nos acompaña Fabiola Sandalassini, que es directora regional de finanzas de Toyota Argentina y Toyota do Brasil, y Marcelo Fiasche, que es Senior VP de Applications de Oracle Latinoamérica. Muchas gracias a los dos por estar acá. Bueno, este es un año muy tranquilo, ¿no? Me imagino que para ustedes el tema del rol del CFO, el rol de las aplicaciones para los CFOs y los negocios fue algo más que delicado. Fabiola, si querés contarnos tu caso. ¿Cómo llevaron en Toyota este año tan particular? Fue bastante especial. Nosotros veníamos trabajando, el primer desafío creo que fue el tema del home office. Sí. Toyota ya venía trabajando en ese camino, no con con la velocidad que hubiésemos necesitado para estar listos, así que pisamos el acelerador y ahí fue un aprendizaje casi construyéndolo día a día, ¿no? Sí. Y con respecto a la incertidumbre con la que arrancó todo esto, preparamos como un equipo multidisciplinario que trabajaba casi periódicamente en las decisiones sobre qué puntos íbamos a ir atacando primero. La prioridad por cuidar a la gente, las personas en su casa, y a medida que iba pasando los días y nos íbamos poniendo en conocimiento de los avances, de cómo la cuarentena y el coronavirus nos estaba poniendo nuevos desafíos para trabajar, fuimos pensando en los siguientes pasos, que fue, bueno, cómo restablecer la producción, cómo estar listos para lo que se venía, cómo poder seguir asistiendo a nuestra cadena de proveedores y concesionarios que sabíamos iba a haber afectada y por supuesto, seguir pensando en clientes que en algún momento iban a necesitar nuestros productos otra vez. Entonces fue un poco una interacción que nos fue ayudando a caminar a medida que avanzaba la cuarentena. Uh-huh. Digo, desde el punto de vista de tu función, ¿cuáles fueron los principales desafíos? Digo, el tema financiero, el tema de... Por supuesto, siempre nosotros somos el área que asiste. Uh-huh. En el caso de Toyota, finanzas está muy relacionado con el resto de las áreas, la comunicación fue clave. Nosotros asistíamos, nos pusimos a disposición un poco de lo que iba necesitando cada área. O sea, en una primera instancia, sin producir, sabíamos que recursos humanos iba a querer cubrir con los compromisos de los pagos salariales, estar listos para todo. Entonces, un poco íbamos armando, primero estrategias financieras, sí, cómo seguir sin facturación al principio. Esa fue por ahí una de nuestras primeras cuestiones. Una vez que habíamos resuelto ese primer paso, cómo conseguir arrancar la producción con un protocolo nuevo, con cuidado de las personas, con un montón de gastos extras que iban a aparecer como consecuencia de mantener la distancia social, de poder crear comedores nuevos, listos. Y ahí, otra vez, buscando las herramientas de financiación y un poco acompañando al inicio de esa producción que nos iba a volver a poner en la situación de abastecimiento, de exportaciones y lo que necesitábamos. Y el paso último, cuando ya habíamos estabilizado nuestros procesos financieros y de producción, era pensar cómo íbamos a hacer para simular distintos escenarios frente a una cuestión todavía de incertidumbre. Nos volvimos un poco simuladores de muchas realidades y que iban después calzando o no con lo que se iba presentando. Esas fueron las cuestiones con las que estuvimos lidiando todos estos meses. Sí, sí. Y Marcelo, digo, las herramientas digitales hoy, ¿cómo ayudan a un CFO y qué se puede comentar? Bueno, mirá, Pablo, escuchaba... Desde el lugar de ustedes de Oracle, Fabiola, ¿no? Súper atento porque efectivamente en la primer parte de nuestro confinamiento, nosotros hace años venimos trabajando en transformaciones, en digitalizaciones, obviamente, es lo que hacemos en Oracle, ¿no? Claro. La pandemia lo que hizo fue acelerar todo esto, ¿no? Acelerar todo este comportamiento. Y lo que antes era una opción, hoy pasó a ser una necesidad. Por eso te escuchaba ahí, Fabiola, muy atento, porque antes era una opción en ver cuándo acelero con esto, cuándo lo adopto. Y en marzo pasó a ser una necesidad urgente, ¿no?
poner a funcionar el negocio. Nuestras herramientas y aplicativos generan eso, ¿no? Generan las opciones remotas que por naturaleza te permiten seguir operando el negocio no importa dónde estés, ¿no? Inclusive hasta touchless, ¿no? Pidiéndole a tu ERP o a tu sistema de gestión que te diga los inventarios o la cantidad de empleados o cómo haces a través de tu iWatch o a través del celular, por ejemplo. Pero te diría que el primer paso luego de marzo, cuando todo esto explotó de alguna manera, fue la digitalización de la persona, ¿no? De las personas. Entonces tuvimos mucho control y contacto con nuestros empleados primero, con nuestros clientes después, entendiendo que lo que antes era una reunión presencial y uno podía ganar mucha eficiencia, tenía que hacer lo mismo de manera remota. Y muchos clientes no estaban acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta transformación que vivimos fue muy violenta. Solo para darte algunos datos, ¿no? Desde el punto de vista de vos hablabas de exportación y primero de control de gente y luego de exportación. En lo que es comercio electrónico se incrementó en Latinoamérica 250% en estos meses de confinamiento. Países como Perú o México, por ejemplo, en un 900 y un 500%. O sea, estamos hablando de cifras fenomenales, ¿no? Según la Asociación Colombiana de Comercio Electrónico, el país adelantó 5 años. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, nuestras ventas a través de ese canal se incrementaron 80%, comparado con cualquier mes del primer trimestre, un promedio, ¿no? Sí. Luego de marzo ya sabemos todo lo que pasó. Claro. Entonces, 38% más de órdenes de compra a través del canal electrónico, 71% más de unidades vendidas, ¿no? A través del comercio electrónico. Eso lo que te genera es que si vos no tenés los sistemas y aplicativos para soportar tu back office, tú tenés un problema del despacho, ¿no? Entonces, lo que Fabiola comentaba de tener en cuenta primero los empleados, luego los clientes, luego las concesionarias y ver cómo esa cadena funciona, si no es elástica y se vuelve dramáticamente inviable manejarla, ¿no? Entonces ahí es donde acompañamos con nuestro sistema de gestión, nuestro ERP y nuestro sistema de Customer Experience, ¿no? Pero fue todo un desafío, ¿no? Yo obviamente te escuchaba atentamente y digo, es un desafío fenomenal, ¿no? Poner a la gente a trabajar y luego las concesionarias. Claro, las implementaciones, la velocidad de implementación, digo, ¿cuánto creció, digo, del lado de sus clientes? Tema muy importante. Lo que antes creíamos que uno tenía que implementar, yendo a la planta de Toyota, por ejemplo, hoy descubrimos que se puede hacer 100% remoto. Te voy a dar un dato. Un caso paradigmático es Zoom. Zoom está hosteado, procesamos a través de la nube de Oracle. Zoom, hoy por día tenés 300 millones de usuarios teniendo Zooms. 300 millones de usuarios. Son cerca de 7 petabytes de información diaria. Eso, para darte una idea, son más de 90 años de videos HD por día, ¿no? Intercambiando, vos fíjate la diferencia fenomenal de todo eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo funcionar de forma segura, y lo que antes era presencial, hoy es remoto. Las implementaciones que eran presencial, hoy es remoto con todas las eficiencias que te genera, ¿no? Temas de viáticos, ¿no? Tema de gasto que es fenomenal. Horarios de trabajo, una super flexibilización, que también tiene los pros y tiene los contras, ¿no? Entonces la excesiva hiperdigitalización, hiperconectividad genera en nosotros un aspecto, en los humanos, un impacto que también hay que tener en cuenta. Estamos muy focalizados en cómo impacta esa parte de la tecnología en nosotros hiperconectados, en nuestros empleados y clientes cuando estemos hiperconectados, ¿no? Digo, las implementaciones, digo, las pudieron hacer de manera remota, digo, ¿cuánto la demanda de los clientes de ustedes? Sí, mira, lo que creíamos ¿cuánto creció, digo, sí? Todo remoto. Hoy por hoy tenemos cerca de 60 Go Live, le llamamos Go Live a las salidas en vivo, por mes. Todo remoto. Y tiene particularidades. Siempre hablamos del capital humano argentino, ¿no? Con lo cual tenemos un gran equipo aquí en Argentina, que antes exportábamos conocimiento, pero hoy puede usar conocimiento de cualquier parte del mundo. Que antes era delicado, claro. Tenías que viajar, tenías que estar, tenías que ver. Ahora simplemente con configurar un slot de horario y decir, bueno, mira, me traigo a alguien de Reino Unido, o me traigo al que más sabe de, no sé, San Francisco, o de España, o de donde sea, ¿no? Entonces eso te genera una dinámica, una velocidad en las implementaciones totalmente diferente a las que traíamos hace apenas 10 meses. Entonces lo que pensábamos que iba a ser una contra fue todo lo contrario, una aceleración. Claro. Fabiola, volviendo, digo, el rol del CFO hoy, ¿cuáles son las habilidades, dada tu experiencia y encima regional, ¿no? Digo. Yo creo, digamos, la clave es una visión global. Si, independientemente del enfoque en resultados, que a cualquier CFO, alguna compañía le va a pedir,
hay momentos para cada cosa. Entonces, yo creo que la visión global, la comunicación con las otras áreas, ponerse al servicio y compartir los resultados. Muchas de las cosas que nosotros estuvimos haciendo estos últimos meses fue tener comunicaciones mucho más fluidas y más cortas, donde le explicábamos la problemática de los números, entendiendo la problemática del otro lado, del de producción, del de recursos humanos, del de comercial. Entonces creo que la visión global, la flexibilidad de poder adaptarse a un contexto cambiante y hoy todavía incierto, porque nadie sabe en qué situación de la pandemia aún estamos, aunque esté un poco más claro. Creo que es eso y es un poco también de escucha y de no decisiones por ahí unilaterales donde el foco esté puesto solamente en un resultado y nada más. Te podés dar cuenta que el resultado puede venir y mucho mejor de la interacción de las distintas funciones, donde por ahí en algún momento haya que ceder espacio al profit o espacio a un resultado económico que te va a dar una oportunidad en muy poco plazo de a lo mejor muchos mejores resultados solamente por haber entendido que acomodándose, creo que esa es la clave, salir un poco de ese rol tan específico del que cuida la caja nada más, que no quiere que nadie le arruine su... Creo que eso ya no va más. Digo, creció, si querés, la función docente, entre comillas, digo, con las otras áreas. Docente de casi hasta a veces un poco de psicología y de creatividad juntos. Hay muchas cuestiones donde pareciera que la solución es única y de una charla de 15 minutos podés encontrar 5 alternativas y simularás los escenarios posibles interactuando con todos los actores que van a formar parte de esa decisión y puede salir algo mucho mejor. Creo que salirse de ese esquema tan rígido, de solamente ir por un resultado, volvió a que no sea, digamos, un resultado logrado solamente por una gestión de finanzas netamente, sino como una articulación de una sociedad, digamos, de intereses. Y Marcelo, digo, a partir de tu experiencia, tu trato con clientes, digo, desde la posición que tenés, y además manejando muchos países, ¿no? Digo, porque vos estás en Latinoamérica. En nuestro negocio de aplicaciones, ¿no? Que son nuestros back office, nuestro RP, Customer Experience. Y comprende desde dónde hasta dónde, digo, desde México para abajo. De México para abajo. México para abajo. México para abajo, ¿no? Pero escuchaba ahí a Fabiola y era muy similar quizás a lo que uno va viendo. El rol hoy del CFO, al menos con todos los que yo tengo contacto, independientemente de la región, de alguna forma se globalizó, ¿no? Entonces, este rol que antes, como bien dijiste, era muy estático, muy enmarcado en lo financiero, en los economics, ¿no? De alguna forma de una compañía. Yo lo que veo es que se ha transformado en el copiloto del CEO. Hoy el CFO es el copiloto del CEO. Y yo creo que ahí hay un gran mérito de todos aquellos partícipes que han hecho de esa revolución, de ese rol, ¿no? Particularmente, porque fue una transformación. Yo estoy seguro que Fabiola se ha transformado en todo este periodo de tiempo, pero hoy yo siento que son copilotos del CEO, donde el CEO le dice, mire, necesito espacio para vender más, quiero bajar un poco acá, quiero incrementar los gastos porque quiero abrir, no, desconozco, tantas nuevas concesionarias, digamos, ¿no? Pero ese ser copiloto te hace ser mucho más versátil. Y yo creo que uno de los, quizás te diría que la segunda cualidad que yo veo muy interesante es la flexibilidad que han adquirido, ¿no? Se han vuelto elásticos. Yo creo que se han vuelto elásticos en todos sentidos, es decir, acompañan tanto al negocio en los economics muy duros, mira, el EBITDA es tanto, nuestros activos son tanto, la rotación del inventario, como áreas más blandas, como recursos humanos, estar ahí atento a los empleados, voy a gastar más acá, pero nuestro nivel de satisfacción con el equipo es muy superior. Entonces te diría que ser el copiloto del CEO y la elasticidad que han adquirido los últimos años los han hecho, te diría, los líderes de la transformación, ¿sí? Porque era un rol que anteriormente se colocaba en el sector de tecnología y luego cambió y se colocó en el sector, en algo que estaba entre medio de tecnología y el negocio, y le reportaba al CEO. Y hoy estoy notando un cambio muy fuerte en el que el CFO se hace dueño de esa transformación
Dice, yo puedo entregar todo esto que me están pidiendo, ¿no? Entonces te diría que es algo muy marcado que lo veo en todos lados, obviamente en Argentina, pero lo veo en México, en Colombia, en Chile, en Brasil, absolutamente todos los perfiles. Y es interesante verlos porque cuando analizás los números, el CFO hoy te discute no solo de números, ¿no? Sino te discute de beneficios, de eficiencias, que antes eran indicadores muy sesgados a un director de producción, o un director de planta, o un director logístico, y hoy es el mismo CFO el que te dice, pero ¿cuáles son los beneficios de negocio? ¿Cómo capitalizo esta inversión, ¿no? Entonces es muy interesante esa evolución. Muy breve, ¿te sentís para cerrar, la copiloto del CEO? Digo, sí, definitivamente. Sí. Definitivamente hemos estado en situaciones donde entre comercial, producción y finanzas definíamos un cambio de mix de producción pensando que el cliente estaba esperando otra cosa y reaccionando rápido gracias a la flexibilidad, ¿no?, de todos los equipos, pero sí, definitivamente.